Vamos a ver inferencia y muestreo, con base en el libro Introducción a la Estadística, un enfoque no matemático, de Derek Brownfield. Una distribución es la organización de los valores en orden, como este ejemplo. Una distribución de frecuencias es una figura que muestra la frecuencia organizada con que fue observado cada valor, como la siguiente gráfica de puntos. Una curva de distribución de frecuencias se forma al unir los puntos superiores de la gráfica de puntos. Al aumentar el número de personas, la curva se va haciendo cada vez más suave. Cada población tiene una curva de distribución diferente. Por ejemplo, las siguientes. Hay una especial que se denomina curva normal. No porque sea la más común, sino porque es la que sigue una norma ideal. Esta curva tiene las siguientes características. Primero, tiene forma de campana. Es perfectamente simétrica, lado izquierdo igual al lado derecho. Media, mediana y moda en el centro. Y puede establecerse con exactitud el porcentaje de población entre dos valores. El hecho de que pueda establecerse con exactitud el porcentaje de población entre dos valores la hace muy útil para determinar los valores estadísticos, como vamos a ver enseguida. Podemos identificar en esta curva normal la media y el punto media más una desviación estándar, que corresponde al punto de inflexión donde la convexidad de la curva se vuelve concavidad, y señala esta área, en la cual se encuentra el 34% de los datos. El punto que más nos interesa es este, que corresponde a media más 2 veces la desviación estándar. Realmente es 1.96, pero lo vamos a aproximar. Entre la media y media más 2 veces la desviación estándar a un lado y la media menos 2 veces la desviación estándar al lado contrario, tenemos el 95% de los datos. Muestreo. Inferencia es el proceso de estimar los parámetros de la población a partir de los estadísticos de la muestra. Para inferir la desviación estándar es sencillo. Si el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, entonces la desviación estándar de la muestra es similar a la desviación estándar de la población. La inferencia de la media es más compleja, por lo que se requiere una explicación teórica para poderlo entender. Aquí tenemos la distribución de la población. Obtenemos una muestra, a esa muestra le sacamos una media y la vamos a llamar A. Al azar, sacamos otra muestra, le sacamos la media y la vamos a llamar B. Sacamos otra muestra, le sacamos la media, C. Sacamos otra muestra, le sacamos la media, D. Y así infinita cantidad de veces. Después cogemos todas estas medias muestrales y las graficamos. Y lo que nos da es una curva así, que es la curva de distribución de medias muestrales, que tiene su desviación estándar, que la vamos a llamar error estándar. Características de esta curva. Su media es la misma media poblacional, porque unas medias muestrales quedan a la izquierda, otras medias muestrales quedan a la derecha, y en promedio es la misma media poblacional. Su desviación estándar es más pequeña, pueden ustedes ver que es menos amplia, es más angosta que la población. Y su distribución tiende a ser normal.
El error estándar, entonces, es la desviación estándar de una distribución de medias muestrales. Vamos a mirar a qué corresponde el error estándar. Primero, a más pequeña la desviación estándar de la población, más pequeño el error estándar. Claro, si vemos a más pequeñita la desviación estándar de la población a más angostica, pues más angosto también es el error estándar. A más grande el tamaño de la muestra, más pequeño el error estándar. Veamos, por ejemplo, estas muestras muy grandes, casi iguales a la población. Veamos las medias y notemos que las medias quedan muy cerca unas de otras. O sea que el error estándar es mucho más angosto, mucho más pequeño. Entonces, el error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Raíz cuadrada quiere decir que grandes aumentos del tamaño muestral, pequeñas disminuciones del error estándar. Nos interesan dos puntos, media menos 2 veces el error estándar hasta la media más 2 veces el error estándar, porque sabemos que ahí se encuentra el 95% de los datos. Eso se llama intervalo de confianza. Imaginemos una media de una muestra cualquiera, que aparece ahí, X barra. Miramos el intervalo de confianza a la izquierda y a la derecha. Noten ustedes que en ese intervalo de confianza está la media de la población. Eso ocurre para el 95% de las medias muestrales, porque el 5% queda en un extremo o en el otro, de forma que no alcanzan a comprender, a abarcar la media de la población. O sea, para el 95% de las medias, entre su valor menos 2 errores estándar y su valor más 2 errores estándar está la media de la población. Esta es la fórmula entonces, intervalo de confianza, el 95% es igual a la media más menos 2 veces el error estándar. Vamos a poner el ejemplo con números para que quede más claro. Supongan ustedes en este ejemplo que tenemos una muestra de 81 personas que tiene una media de 30 y una desviación estándar de 9. Lo primero que se observa es que como el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, entonces la desviación estándar de la muestra es similar a la desviación estándar de la población. Observamos en la figura que la media de la muestra es 30, entonces necesitamos averiguar los extremos del intervalo de confianza. Entonces es la media más 2 veces el error estándar, o sea, 30 más 2 veces y necesitamos encontrar el error estándar. Ya sabemos que este es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. La desviación estándar es 9 sobre la raíz cuadrada de 81, que es el tamaño muestral. La raíz cuadrada de 81 es 9, 9 sobre 9 es 1. Entonces lo aplicamos, 30 más 2 veces por 1, o sea 30 más 2 al extremo derecho del intervalo de confianza. Al extremo izquierdo es 30 menos 2 veces el error estándar, o sea 30 menos 2, o sea 28. Entonces, entre 28 y 32, con un 95% de certeza, está la media de la población. Intervalo de confianza al 95%, entonces igual a 30 más menos 2. Ejercicio. Tamaño de la muestra 64, media 30, desviación estándar 4. Por favor,
Pause este video e inténtelo en una hoja. Luego continúe y compare las respuestas. Las respuestas son las siguientes. Como el tamaño de la muestra es mayor o igual a 30, la desviación estándar de la muestra es similar a la desviación estándar de la población, o sea, 4. Intervalo de confianza, el 95% es igual a la media más o menos 2 veces el error estándar. Entonces, el error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, o sea, 4 sobre la raíz cuadrada de 64, que es 8. 4 sobre 8 igual 0.5. Intervalo de confianza entonces es igual a 30 más menos 2 veces 0.5, o sea 1. Intervalo de confianza es igual a 30 más menos 1. Desviación estándar 4. Intervalo de confianza 30 más menos 1. Tamaño muestral. Hemos estado viendo esta distancia entre la media y la media más 2 veces el error estándar. A esta 2 veces lo vamos a llamar z, porque podría ser 2 veces, puede ser una vez, puede ser 3 veces. Entonces, para ponerle una letra que indique cualquier número, vamos a llamarlo z. O sea que z es el número de errores estándar. A esta expresión, z veces el error estándar, lo vamos a llamar d. D es entonces z veces el error estándar y corresponde al error permisible. ¿Qué tanto error se permite? Por ejemplo, cuando se va a sacar el intervalo de confianza, si hay mucho o hay poquito error. Así las cosas, D igual a z veces el error estándar, pero el error estándar es igual a la desviación estándar sobre la raíz cuadrada del tamaño de la muestra. Para quitar la raíz cuadrada, elevamos todo al cuadrado y aparece la fórmula de muestreo para variables numéricas, población infinita. Para no confundirnos ahorita, vamos a ponerle n' a esta fórmula. Porque si la población es finita, o sea, de menos de 100.000 personas, se aplica la corrección para estos casos, donde n es igual a n', que fue la que ya obtuvimos, sobre 1 más n' sobre el tamaño de la población. Ejemplo, tamaño de la población 1000 personas, desviación estándar 0.8, que se obtiene de una investigación anterior o de una prueba piloto con 30 o más personas. ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra? Entonces, la primera fórmula es n' es igual a z al cuadrado, que usualmente es 1.96 para un 95% y que estamos aproximando a 2. La desviación estándar, que es 0.8, nos la dieron. Y el error permisible, que usualmente es del 5%, o sea, 0.05. Se hacen las operaciones y nos da 1024. Entonces se hace la corrección para población finita. n' 1024 sobre 1 más n' sobre el tamaño de la población, que es 1000. Se hacen las operaciones y nos da 505.9. Por tanto, el tamaño mínimo de la muestra es 506. Siempre se aproxima al número superior porque no nos podemos quedar cortos. Si ponemos 505, entonces nos quedó faltando una persona. El investigador puede decir, no, yo más bien voy a coger 550 o 600, no hay ningún problema, desde que sea superior al número mínimo de la muestra. Ejercicio.
Tamaño de la población 800, desviación estándar 0.6. ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra? Por favor, pause este video e inténtelo en una hoja. Luego continúe y compare. En el ejercicio aplicamos entonces primero la fórmula para población infinita. Z al cuadrado, o sea 2 al cuadrado, por desviación estándar al cuadrado, o sea 0.6 al cuadrado, sobre el error permisible al cuadrado, que es del 5%, o sea 0.05 al cuadrado. Hacemos los cálculos y nos da 576. Después hacemos la corrección para población finita, o sea de menos de 100.000 personas. Hacemos las operaciones y nos da 334.88. O sea que el tamaño mínimo de la población es 335. Recordemos que siempre hay que aproximar al número superior. Si la variable es cualitativa, el error estándar de la proporción se calcula así. Recordemos que 100% corresponde a 1 en la proporción, 50% a una proporción de 0.5 y 5% a 0.05. Entonces, el error estándar de la proporción es igual a la raíz cuadrada de PQ sobre N, donde P es la proporción de presencia, Q es la proporción de ausencia y N el tamaño muestral. Obviamente, P más Q es igual a 1, es decir, al 100%. Entonces, si D es igual a Z veces el error estándar, pero este es igual a la raíz cuadrada de PQ sobre N, entonces ponemos todo al cuadrado para quitar la raíz cuadrada, despejamos y nos da que N' es igual a Z al cuadrado PQ sobre D al cuadrado, lo cual es la fórmula de muestreo para variables cualitativas, población infinita. Ejemplo. N, tamaño de la población 1000, P, presencia de la característica 0.4 de una investigación anterior o una prueba piloto de un tamaño de 30 o más personas. Si no se conoce, se puede poner 0.5, solo queda una muestra mucho más grande. ¿Cuál será el tamaño mínimo de la muestra? Entonces aplicamos la fórmula z al cuadrado, o sea 1.96 que estamos aproximando a 2, por presencia que es 0.4, por ausencia que es 0.6. Es decir, si el 40% son sedentarios, el 60% no lo son, dividido entre el error permisible, que es el 5%, o sea 0.05 al cuadrado. Se hacen las operaciones y nos da 384. Después se aplica la fórmula para población finita y nos da 277.45. De nuevo, entonces, se aproxima a la cifra superior, o sea que el tamaño mínimo de la muestra sería 278. Pause este video e inténtelo en una hoja. Luego continúe y compare. En el ejercicio, entonces, tenemos que z al cuadrado es 2 al cuadrado, p, ahí nos dan 0.3, q es lo que le queda faltando para llegar a 1, o sea, al 100%, o sea, 0.7, y d, que es el error permisible, que usualmente es del 5%, hacemos las operaciones y nos da 336. Hacemos la corrección para población finita y nos da 182.6, o sea que el tamaño mínimo de la muestra es 183. Con mucho gusto, nos vemos en la próxima clase.